15 de septiembre y qué mejor que hablar de nuestra historia y de nuestra revolución de independencia. Sabemos que desde tiempos muy remotos la historia ha sido utilizada políticamente. Cada quien le da una interpretación a la historia a su manera, a su conveniencia, a favor de sus intereses. Y la 4T ha sido muy tajante en esto, muy enfática, muy clara en el uso político que le ha dado a la historia. Vamos a ver este material que preparó Pedro Bejarano. La constante utilización de la historia nacional en el ejercicio de gobierno es una de las múltiples diferencias entre esta administración y las anteriores. López Obrador le ha dado gran importancia a la historia para estructurar su discurso y establecer símbolos a tal grado que desde el principio de su gestión, la imagen de su gobierno plasma los próceres que considera más importantes para México. Por eso, no ha sido extraño que el gobierno y el presidente hayan difundido que el Plan Magonista de 1906 es la inspiración del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. La esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, también es una interesada en el tema e incluso tiene el cargo honorario de presidenta del Consejo Nacional de Memoria Histórica y Cultural. Según algunos trascendidos de prensa, se dice que Müller ha influido en decisiones de gobierno relacionadas con la historia, como la solicitud para que España se disculpara por la conquista. Al proclamar la Cuarta Transformación, el presidente considera al movimiento que lo llevó a la presidencia como un fenómeno equiparable a la independencia, la reforma y la revolución. Sin embargo, ninguno de estos movimientos se vio así como un cambio mientras se realizaba. En todo caso, la calificación vino a posteriori. Durante las conferencias de prensa mañaneras, el presidente recurre permanentemente a hechos históricos o a citas de próceres para apuntalar su discurso. En algunos casos, usa esos recursos para calificar a sus opositores como conservadores, remarcando su lugar en la historia como el de un prócer. Sin embargo, todavía falta mucho para valorar su administración. Pensar que la historia de la 4T está escrita es un error, pues la votación por la que llegó y la aceptación que ha mantenido el presidente sin duda constituyen en sí mismo un hito. Falta por ver qué más puede añadir en los años por venir. Para hablar sobre el manejo de la historia como una costumbre de los gobiernos y en especial de la actual administración, le doy la bienvenida a los historiadores Alejandro Rosas, Enrique Ortiz García y Rebeca Villalobos Álvarez. Gracias a los tres por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Oigan, pues, buenas noches. Gracias, hola Rebeca, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, hola, ¿qué tal? Bueno, si ustedes me lo permiten, como ya es costumbre aquí en el octágono, vamos a usar un relojito. Yo les voy a indicar el tiempo para cada intervención, para que de esa manera todos puedan hablar la misma cantidad de tiempo. Para esta primera pregunta les pediría 1 minuto y medio a cada uno. Quiero comenzar por pedirles su opinión sobre la politización de la historia. Sabemos que, al menos en el periodo postrevolucionario, la historia jugó un papel importantísimo en la construcción de una nación y su justificación e incluso del propio régimen político que tuvimos después de la revolución. Para ello, la historia oficial, de manera simplista, nos enseñó que unos eran héroes y otros villanos, y siempre hemos tenido una visión así de la historia. ¿Qué opinan sobre el papel y las implicaciones de esa forma de contar la historia? Comencemos contigo, Alejandro, por favor. Gracias, Hernán. ¿Qué tal, Rebeca? Enrique, gusto de estar con ustedes. Oye, pues sí, efectivamente, como bien lo dices, la politización de la historia se dio muy claramente durante el periodo, digamos, posrevolucionario, pero básicamente a partir de la consolidación del sistema político priista, digamos, desde Alemán hasta más o menos los años 90, que es cuando cambian los libros de texto gratuitos en términos de la historia. Desde luego, el libro de texto, cuando surge en 1959, abona mucho a esta interpretación muy típica de lo que se llamó la historia oficial. Ahora, yo creo que lo interesante en este momento que estamos viviendo es que la historia volvió a ser protagonista de un discurso político, porque prácticamente desde la salida del PRI en el 2000, con Fox, con Calderón y con Peña Nieto, la historia quedó totalmente relegada. Entonces, por un lado, creo que lo interesante es que volvemos a discutir de la historia, no solamente para hablar si está politizada o no, no solamente si está dentro del discurso político, sino también
en distintos ámbitos se está discutiendo de la historia, que si viene los 500 años de la fundación de la Ciudad de México, la caída de Tenochtitlan, que si hay que pedir, Europa tiene que pedir perdón a los pueblos originarios de aquí por todo el proceso de colonización y conquista. Entonces, creo que hay una ventaja, a mí no sé qué digan mis compañeros, pero en general me parece muy bien que tengamos otra vez la posibilidad de hablar de historia en estos momentos. Gracias, Alejandro. Rebeca, ¿tú cómo lo ves? Pues sí, coincido totalmente. La historia tiende a politizarse, pero no solo desde los regímenes posrevolucionarios, ni solo en México. Esto es En en la todos lados. historia, digamos, de este oficio, de este quehacer de recuperación del pasado. Esta es una realidad. Es más común politizar la historia que despolitizarla. Lo que pasa es que yo creo que este fenómeno de politización no solo involucra a los gobiernos, y lo que entendemos como discurso político no se restringe al gobierno o a los partidos políticos. Politizar la historia es un ejercicio casi cotidiano, que es cierto, cobra mayor relevancia y mayor impacto social en la medida en que forma parte de un sistema educativo. Por ejemplo, lo que mencionaba Alejandro es importantísimo, porque gracias al libro de texto a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX y sobre todo se pudo, digamos, formar una idea de historia homogénea, de historia patria homogénea, que llegara a amplios sectores de la población, y eso no cualquier grupo puede hacerlo, no cualquier grupo puede hacer oír su versión del pasado de esa manera, lo cual catapulta los usos políticos de la historia. Pero yo sí recordaría, digamos, o insistiría en que el tema es más complejo, en que va más allá del uso que un gobierno hace, que la politización histórica es parte de la identidad de muchos grupos y de la discusión en torno a una serie de cuestiones muy diversas, ¿no? Claro. Enrique Ortiz García, Rebeca nos dice, no es solamente la 4T la que politiza la historia, todos los gobiernos lo hacen, incluso es una cuestión mucho más amplia y compleja. ¿Tú cómo lo ves? Evidentemente, bueno, muchas gracias por la mesa, por el espacio, y evidentemente esta forma de utilizar la historia para bienes políticos, para conservar el poder, incluso para fortalecer ideologías, pues viene desde tiempos muy remotos. A mí me viene a la cabeza el momento, yendo por ejemplo a lo que es 1325, se funda Tenochtitlan en aquel año, y para 1428, 1430 ya tenemos la independencia y la autonomía de los mexicas de Tenochtitlan, quienes habían derrotado a su señor de Tepaneca de Azcapotzalco en 1428. ¿Qué hacen los grandes jerarcas mexicas en aquellos años? No estamos hablando de más de 500 años atrás. Ellos lo que hacen es reescribir su historia. Ellos reescriben su historia. Sabemos que hay una destrucción de los registros anteriores. Sabemos que el propio Izcóatl en Nezahualcóyotl, así como otros gobernantes que después formarían la Triple Alianza, reescriben la historia y el pueblo mexica se erige como un pueblo elegido por los dioses y que incluso tiene un deber divino, ¿no? Entonces, no solamente se trata de la manipulación de la historia, sino también de reescribir la historia para obtener objetivos, ¿no? Tanto políticos como económicos o de otro tipo, ¿no? Este tipo de prácticas, y no solamente son de nuestro país, ¿no? Esto es a nivel mundial. Gracias, Enrique. A ver, este es un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que claramente recurre a la historia en su discurso político, como pocos lo han hecho antes. Lo hace todas las mañanas cuenta una anécdota histórica. Parece a veces un líder obsesionado con el pasado, a tal grado que Enrique Krause lo bautizó como el presidente historiador. No que yo considere a Enrique Krause una autoridad intelectual a la cual quiera citar, pero bueno, algo dice el término. La esencia de la llamada Cuarta Transformación es que es un proceso al nivel de la independencia, la reforma y la revolución. Yo también he criticado esta idea de que uno puede decretar un cambio histórico por decreto. Eso solo lo ves
mucho tiempo después, pero ¿qué opinan ustedes de este uso de la historia que hace este presidente de la República en particular? Vamos a empezar con Rebeca, por favor. 1 minuto y medio también. Bueno, lo primero que creo que es notable del presidente actual, y ya lo mencionó Alejandro hace rato, lo has dicho tú, pues, cada mañana habla de historia, y yo sería más precisa, o sea, buscaría mayor precisión. Cada mañana habla de historia patria, habla de una versión de la historia que muchos conocen. Esto es interesante, o sea, es una versión de la historia que ha sido ampliamente difundida, insisto, en los libros de texto durante décadas. El que se haya encontrado adormecida no quiere decir que no haya estado ahí antes. Entonces, lo que hace el presidente, desde mi punto de vista, es visibilizar eso, poner otra vez en muchísimos reflectores alrededor de eso y, por lo tanto, movilizar preconcepciones o concepciones de la historia que otros ya tienen, pero que no necesariamente habían sentido, digamos, la necesidad, valga la redundancia, de proyectar o de utilizar con un fin concreto, ¿no? Lo que habría que preguntarse es qué busca el presidente con esta proyección de la historia, que ahí yo es donde quiero insistir. Esta proyección de la historia no solamente supone, digamos, legitimación o hegemonía, supone muchos otros gestos que no solo el presidente, que no solo involucran la voluntad del presidente, sino de muchos otros grupos. Claro, Enrique Ortiz. Sí, desde mi punto de vista, yo creo que vivimos en una sociedad muy polarizada en este momento. Y una forma pues, de aglutinar seguidores, de aglutinar fidelidad, de aglutinar este poder, pues es también a través del uso de la historia. Como ustedes bien saben, siempre ha habido fuertes divisiones en este país a través de diferentes épocas, a través de los procesos históricos, siempre ha habido esta división, sobre todo en lo que es el siglo XIX, entre liberales y conservadores. Y uno de los primeros discursos que le escuchamos a Andrés Manuel cuando llega al poder, pues es el tema de dirigirse a sus oponentes políticos como conservadores. Y ahí ya tenemos un tinte claramente político que hace eco en los siglos. Recordemos que todo el siglo XIX pues se da este control por el poder entre los conservadores y los liberales, que incluso esto nos lleva a la gran década nacional entre 1857, que tenemos una nueva constitución, que estrenamos constitución, hasta 1867, que es cuando cae el Segundo Imperio. Y durante todo este proceso histórico podemos ver diferentes personajes, pero todos muy bien alineados en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que es un uso directamente y para mal que también está polarizando a intelectuales y en general a la sociedad, ¿no? Y esto yo no sé qué tan bueno sea. Por otro lado, pone en el escaparate todos estos temas históricos que vale la pena siempre revisar y que siempre vale la pena conocer. No solamente las personas que nos dedicamos a esto, sino la población, la sociedad en general. O sea, tú dices, Enrique, según entiendo, que este presidente, como parte de su estrategia de polarización, utiliza la historia, ¿no? Sí. Vamos a escuchar a Alejandro antes de irnos a un corte. Sí, mira, yo considero que más bien utiliza la historia para, digamos, terminar de darle forma a todo lo que él tiene como proyecto nacional. Es decir, el lado correcto de la historia ha sido, pues desde luego, los insurgentes, han sido los liberales, han sido los revolucionarios, y él, en esta idea de la 4T, se pone como del lado correcto de la historia. Yo no creo que él la utilice tanto como para estar polarizando. Creo que la polarización viene desde otros caminos, incluso no tan cercanos a la historia en este momento, porque lo podemos ver desde que él fue jefe de gobierno a principios del siglo XXI. Pero creo que lo que utiliza es exactamente como para que vean, estos son los grandes ejemplos de la historia nacional, los grandes momentos patrios, los grandes personajes patrios que hicieron, que defendieron, que la soberanía, que el nacionalismo, que las causas populares, las causas sociales. Yo me pongo de ese mismo lado.
Entonces, creo que la utilización de la historia es en ese sentido, para reafirmar y ratificar que él está en el lado correcto, que ha seguido esa línea genealógica de la historia y que desde luego, como lo comentabas tú al principio, está fundamentada en 3 momentos históricos, que es la independencia, la reforma y la revolución, pero que además, obviamente, supimos que fueron grandes momentos a toro pasado, ya cuando vienen las investigaciones institucionales, las de academia, las de la universidad, las de colegios de historia y demás. Entonces, yo creo que lo que vemos en las mañaneras no son clases de historia y no es historia, es el uso político de la historia. Si queremos aprender historia, hay que ir con la academia. Bueno, a ver, me toca ir un corte, pero cuando regresemos les quiero preguntar, si ustedes le han cachado al presidente mentiras o mentiritas históricas o imprecisiones o trampas en su manera de contar la historia y que cada uno de ustedes me pueda dar un ejemplo. Seguro hay, me imagino que seguro hay algunos. Pero vamos a un corte y volvemos con esto que creo que está muy interesante. Ya volvemos. Gracias por seguir en El Octágono, nuestro espacio de discusión, análisis y debate político en la octava. Estamos platicando sobre historia hoy, que es 15 de septiembre, cómo este gobierno lee la historia, usa políticamente la historia. Y estamos platicando con Alejandro Rosas, con Enrique Ortiz y con Rebeca Villalobos. Los 3 son historiadores. Les decía yo antes del corte que quiero hacerles una pregunta. Me imagino que ustedes, como historiadores que son, le han detectado, pues el presidente habla todas las mañanas y cuenta anécdotas históricas, imprecisiones o quizás incluso alguna mentira en la manera en la que el presidente refiere ciertos acontecimientos históricos o simplificaciones quizás. ¿Qué han detectado ustedes? ¿Qué me pueden contar? Vamos a empezar con Alejandro y para esto les voy a dar 1 minuto a cada uno, por favor. Mira, yo considero que evidentemente el presidente sí conoce la historia, sí ha leído, desde luego tiene una formación de haber conocido o leído historia. Y claro, yo creo que sí ha tenido algunas pifias, son las pifias que de pronto se te pueden ir las cabras al monte. Es decir, que quizá confundas un apellido o tanto que se le insistió había mencionado mal la frase de Juárez. Entonces, es un ignorante. No, yo creo que ahí son pifias que le pasan a todo mundo. Ahora, yo sí creo que muchas veces cuando interpreta dentro de su discurso político de las mañaneras algún periodo histórico, ya sea yo soy el presidente más atacado por la prensa en toda la historia. Creo que ahí ya es su interpretación, porque si nos vamos a revisar momentos muy, muy claros, como por ejemplo la época de la República Restaurada, a Benito Juárez le fue como en feria con la prensa, y era una prensa, digamos, entre comillas, amiga, eran los propios liberales ya después del triunfo del liberalismo sobre el imperio. Entonces, yo creo que él está en su línea, yo no creo que sea un ignorante, sabe de historia, eso es un hecho, y de pronto se le puede ir algún errorcillo de precisión, pero nada más. Bueno, Alejandro, eran los propios liberales, pero también los liberales estaban todos divididos y peleados entre sí, ¿no? Había 1000 facciones y grupos. Pero ya, ¿no? ¿No? Para el triunfo de la República, para 1867, ya era mucho más homogéneo porque eran los triunfadores. Ya. Rebeca Villalobos, ¿tú le has cachado alguna al presidente? Pues como a todo el mundo, yo creo, ¿no? Me parece que la pregunta misma es tramposa. Yo soy muy tentador. Yo sé, y es muy tentador caer en la trampa, porque claro que uno quiere corregirle la plana histórica, y bueno, yo soy historiadora, entonces la tentación es aún mayor. Voy a tratar de escapar diciendo que cuando no escape, Rebeca. Voy a escapar creo que con una buena. Es decir, los usos políticos de la historia apelan no solo al presente, sino a lo que sentimos, lo que evaluamos como bueno, o como malo, o como deseable, o como indeseable, y eso no se puede juzgar en términos de cierto o falso. De hecho, el pensamiento histórico siempre es más complejo que esto sí pasó o esto no pasó, o imprecisiones. Coincido con lo que dice Alejandro, el presidente sabe de historia, es decir, tiene información a la mano, pero eso no es lo realmente importante. Lo importante es que tiene una perspectiva pensada sobre el pasado y tiene una idea clara sobre lo que quiere hacer con el pasado. Y entonces él discute la historia en esos términos. Y cuando eso ocurre, es cierto o falso
es en sí mismo una trampa, porque estamos realmente debatiendo, no hablando de algo que sí pasó o no pasó. En Claro, el fondo, lo que realmente se revela es, quiero esto porque es lo bueno, quiero esto porque es lo correcto, rechazo esto porque es lo malo. A mí, claro, en lo personal, digamos, como historiadora, pero también como ciudadana, digamos, lo que me exaspera es la tremenda simplificación. desde luego. Entonces, eso a algunos no, ¿eh? Esto hay que decirlo, a algunos eso es lo que justamente los atrae. Entonces, a mí más que las pifias, digamos, que eso a veces como historiador siempre apela a un pudor que tenemos, pero más bien como que lo que criticaría sería un poco la estigmatización o la simplificación o la esquematización de lo Claro, histórico Rebeca. en el discurso presidencial. Claro, claro. Vamos a escuchar a Enrique. Tú te vas a escapar. Bueno, Rebeca se escapó, pero se escapó bien. ¿Tú qué nos dices? Es que coincido también plenamente con Rebeca en el sentido de que no se trata simplemente de errores, ¿no? Esto no es una evaluación en cuanto a que si das con precisión los datos o no, si es negro o es blanco. Más bien es el uso que ellos le dan a la historia. Ahí es donde uno puede llegar y poder criticar lo que ellos dicen. Por ejemplo, yo no voy a decir nada en este momento sobre Andrés Manuel, sino, por ejemplo, lo que se declaró, lo que declaró la primera dama en la comparación de cuando Leona Vicario pues dio una gran cantidad de recursos, ¿no? Parte de su fortuna para apoyar el movimiento de insurgencia. Y esto se comparó pues cuando el hermano de Andrés Manuel, Pío, recibió, por ahí hay un video donde recibió ciertas cantidades de dinero de un personaje conocido como David León. Pues esto es un anacronismo, ¿verdad? No es que sea un error, es que no puedes comparar estos dos hechos cuando tienes pues tantos años de distancia. Estamos hablando que en la actualidad para toda esta cuestión de campañas electorales, pues hay un tope, ¿no? Hay un tope económico y que también hay un marco jurídico que reglamenta todo este tipo pues de usos, de cómo funciona nuestro sistema electoral. Recordemos que Leona Vicario, durante la guerra de insurgencia, pues no existía esto es un anacronismo. Ella, pues ella se estaba jugando la vida, la libertad, y ella tuvo que fugarse, tuvo que esconderse y vivir momentos muy complicados. Entonces yo creo que es imposible poder comparar este tipo de hechos, ¿no? Uno que se dio hace un par de años y otro que se dio al inicio de la lucha insurgente. Entonces, no creo que sea un tema de errores, yo creo que es un tema más de criterio y un tema de poder criticar cuál es el uso que se le está dando a estas palabras, cuál es el uso que se le está dando a la historia, ¿no? Por ejemplo, otra situación muy criticable es cuando se le pidió perdón, ¿no? Al Papa por las Sí. atrocidades, y Quiero también al rey de preguntarles, España, ¿no? quiero preguntarles sobre eso más adelante, pero déjenme Ya. plantearles otra, porque yo quisiera preguntarles cómo se compara este presidente con otros gobiernos en el uso de la historia y de los símbolos. Este gobierno, por ejemplo, ha rescatado la figura de Juárez, que durante el panismo estuvo bastante olvidada. Y Rebeca, tú has escrito sobre esto, ya hemos hablado en otras ocasiones en este espacio contigo, pero quizás en un minuto nos puedas decir algo sobre la forma en que este gobierno ha rescatado la figura de Benito Juárez y cómo esta misma figura había estado bastante olvidada. Sí, es notable la recuperación que hace Andrés Manuel López Obrador de la figura de Juárez, pero es notable solo en relación con los 3 sexenios anteriores. O sea, Ujú. es notable con el periodo, digamos, de la alternancia, pero en realidad muy tradicionalista en su uso de la figura de Juárez, si lo comparamos con lo que ocurre a partir del cardenismo, sobre todo, y de manera mucho más decisiva a lo largo de los años 50, 60 y el pináculo es el echeverrismo con el decreto del año de Juárez, digamos. Y en esa medida, digamos, el uso político de la figura Juárez en el contexto de este régimen es, insisto, increíblemente tradicionalista, corresponde no solo a una estrategia que el priismo, digamos, terminó de modelar, sino a una estrategia de asociar la figura de Benito Juárez con la figura presidencial, y eso pues es un invento del porfiriato esencialmente, ¿no? Juárez es Claro. uno de los héroes más perennes en nuestro panteón nacional, entonces sería difícil imaginar que este régimen está haciendo algo nuevo con Juárez, en realidad no es nuevo, Ujú. pero ciertamente Interesante. contrastante
con los regímenes panistas, ¿no? Interesante. Alejandro Rosas, ¿tú cómo ves el uso político de la figura de Juárez por parte de este gobierno? Pues fíjate que a mí me parece que es muy, muy priista, porque efectivamente, como dice Rebeca, el Juárez que seguimos viendo es el que con el que nosotros crecimos, sobre todo, por ejemplo, los que nacimos, yo soy del 69, pues siempre tuve esa idea de Juárez, ¿no? El Juárez perfecto, el Juárez de la soberanía nacional, el del nacionalismo y demás. Yo incluso creo que, por ejemplo, el Juárez que maneja hoy la 4T o el presidente está más cercano a como era Echeverría. Echeverría le tocó, por suerte o no, el centenario de la muerte de Juárez. Entonces hubo una serie de conmemoraciones muy importantes. Es cuando, por ejemplo, se construye la famosa cabeza de Juárez allá en Iztapalapa, cuando se monta el famoso monumento o estatua de Juárez encima del Cerro de las Campanas, sobre lo que había sido el lugar donde fusilaron a Maximiliano. Es cuando se patrocina aquella teleserie muy importante que creo que es un buen esfuerzo, pero que también nos presenta un Juárez unidimensional, el mismo de siempre, que fue el carruaje, que además era en color y te presenta pasajes de su vida. Entonces yo lo veo mucho más cercano a eso. Yo insisto, creo que lo que nosotros escuchamos del presidente y la historia y de personajes como Juárez o Madero es parte del discurso político. Si queremos realmente conocer quién fue Juárez o qué fue la Reforma o cómo eran los liberales y los conservadores, hay que ir a los libros de historia, a lo que hace la academia, a lo que hacen los académicos, los investigadores y demás, porque ahí es donde vamos a encontrar realmente lo que fue o cómo se construye y reconstruye la historia. Aquí navegamos en esa superficie donde una frase de Juárez puede ser muy contundente, un ejemplo de que es que Juárez decía a sus amigos, que yo pongo en duda esa frase de a los amigos justicia y gracia, a los enemigos solo justicia. Y entonces te quedas con pinceladas micro Claro. y desde luego se pierde la dimensión del personaje en mucho más sentidos y además falta un contexto absoluto para entender a estos Claro. personajes que tanto se mencionan dentro de sus periodos. Claro, gracias Alejandro. Enrique, ¿tú coincides con esta percepción que tiene Rebeca de que no es nuevo el uso de Juárez en este gobierno, con lo que dice Alejandro incluso, que dice que es muy priista este uso de Benito Juárez? ¿Lo ves de la misma forma? Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Alejandro Rosas en un tema que es, se dicen hechos, se dicen frases, todo con un fin, ¿verdad? Un fin político. Sin embargo, no tenemos el contexto. ¿En qué contexto se dieron estas frases y estos hechos? ¿Verdad? Entonces, esto pues es de repente un poco confuso o complicado de entender y también entender cuál es el objetivo que tiene el presidente. Evidentemente, el culto a Juárez pues comienza desde Porfirio Díaz, desde quien sería su gran enemigo, ¿no? Con todo lo que sería el plan de la Noria y toda esta carrera por adueñarse del poder a finales del siglo XIX. Desde aquel momento empieza este culto a Juárez, en el cual, pues, incluso cuando sabemos que para las fiestas del centenario de la independencia, todo lo que fue el 13, 16, 15 de septiembre de 1910, sabemos que hubo una gran cantidad de representaciones de Juárez, incluso sabemos que en la vajilla en las que se servían estos grandes banquetes aparecían hasta el retrato de Porfirio Díaz y el retrato de Benito Juárez, equiparándose, ¿no? Estando a la misma altura. También me gustaría comentar que el presidente Andrés Manuel tiene una gran fijación sobre el juicio que se le va a dar a su gobierno cuando termine su sexenio. Él, como una persona que ha estudiado la historia, sabe de las repercusiones y de las críticas que se le pueden hacer a su gobierno en la historia de nuestro país. Y esto teniendo detrás pues los grandes fracasos que hemos tenido pues en los últimos sexenios, con las grandes oportunidades que hemos tenido para mejorar la situación del país, para dar un giro de timón. Por ejemplo, la gran oportunidad fue cuando Vicente Fox, cuando hubo la alternancia, cuando Vicente Fox llega al poder. Y no sucedió, bueno, sucedieron cosas, pero no se dio el cambio que esperaban los mexicanos, ¿verdad? Y Andrés Manuel busca evitar a toda costa que se le critique como un gobierno en el cual no se dio un cambio, en un gobierno en el cual no mejoraron las condiciones de los mexicanos e incluso las condiciones de la pobreza que Enrique, tenemos en nuestro país, que son realmente perdóname alarmantes. que te detenga ahí. Tengo que ir a un corte,
pero de regreso les quiero preguntar también por la historia oficial. ¿Cómo ha cambiado la historia que nos cuentan? ¿Cómo están cambiando, por ejemplo, los libros de texto? La historia en los libros de texto, ¿es la misma de siempre? ¿Están habiendo modificaciones en los contenidos? Creo que este es un tema importante y quiero que platiquemos de eso después de este corte. Ya volvemos, no se vayan, seguimos con este programa especial por el 15 de septiembre, que es una muy buena ocasión para reflexionar sobre nuestra historia y sobre cómo nos han contado la historia. ¿Cómo han celebrado el grito de independencia los presidentes de México? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas. La celebración del grito tuvo carácter de fiesta nacional hasta 1824, por decreto del primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Sin embargo, este se celebró de manera intermitente debido a la inestabilidad política y 2 invasiones al país durante el siglo XIX. Con el Porfiriato, la ceremonia del grito se trasladó a la Ciudad de México y con motivo del centenario de la independencia en 1910 se hizo un gran desfile nacional. Pero las tensiones políticas seguían a flor de piel y 2 meses después estalló la revolución. Finalmente, sería en el régimen postrevolucionario que se establece la ceremonia del grito como la conocemos ahora. Al no existir un texto oficial sobre lo que tiene que decir el presidente, varios mandatarios han impreso un sello personal o ideológico de su gobierno. Por ejemplo, en 1934, el general Lázaro Cárdenas añadió al grito un «Viva la Revolución Social». Adolfo López Mateos pronunció un «Viva la Revolución Mexicana». En 1970, el presidente Luis Echeverría agregó un «Vivan los países del tercer mundo». En 1994, Carlos Salinas de Gortari añadió un «Viva Emiliano Zapata» en medio del conflicto con el EZLN. Vicente Fox también hizo un par de gritos diferentes. En el año 2001 añadió a Leona Vicario en la conmemoración de los héroes. Y en el año 2006, en medio del conflicto postelectoral, se vio obligado a dar el grito en Dolores Hidalgo, ya que el Zócalo fue tomado por el movimiento que encabezaba López Obrador. Ahí, Fox pronunció un «Vivan las instituciones» y «Viva la unidad de las mexicanas y los mexicanos». Los gritos de Calderón tampoco fueron fáciles. En 2007 y en 2008, el panista tuvo que negociar el Zócalo con el movimiento obradorista, que no lo reconocía como presidente. En ambos años hubo 2 gritos de independencia. En 2010, con motivo de los festejos por el Bicentenario, se concentró en un espectáculo de acrobacia, un desfile alegórico y un coloso de 20 metros. Finalmente, en 2012, su último mensaje, los asistentes recibieron a Calderón entre rechiflas y láseres verdes a la cara. En el caso de Peña Nieto, su primer grito estuvo marcado por la ocupación del Zócalo durante meses por los maestros que protestaban contra la reforma educativa y porque tuvo que abandonar la tradicional cena que acompaña el evento debido a la emergencia desatada por 2 huracanes en ambas costas del país. También en 2017 pronunció un «Viva la solidaridad» de los mexicanos con Oaxaca y Chiapas, luego de los fuertes terremotos de ese año. En el caso de López Obrador, el presidente se ha caracterizado por organizar una ceremonia mucho más austera que sus predecesores y salir él solo al balcón. También pronunció 20 vivas, entre los que incluyó a las comunidades indígenas, nuestra soberanía, la fraternidad universal y la grandeza cultural de México. Yo soy José Manzano y así han conmemorado el grito de independencia los presidentes de México. Gracias, estamos de vuelta en el Octágono platicando hoy 15 de septiembre sobre historia con 3 reconocidos historiadores. Alejandro Rosas, que es historiador, especialista en la conquista y en obras para desmitificar la historia oficial. Enrique Ortiz García, que es divulgador cultural y escritor, especialista en la conquista. Y la doctora también Rebeca Villalobos Álvarez, historiadora, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y además especialista en Benito Juárez, que acaba de publicar un libro muy interesante sobre Benito Juárez que tuvimos aquí en el Octágono. Ustedes lo pueden buscar ahí, lo pueden googlear en la página de la Octava o incluso en mi página web personal. Ahí pueden encontrar esta historia, esta entrevista con Rebeca, que es muy interesante. Quería yo preguntarles por la forma en que este gobierno está contando la historia en el sistema educativo. ¿Hay cambios en los libros de texto? ¿Han visto ustedes alguna modificación interesante? ¿O es la misma historia oficial de libros de texto que aprendimos en la primaria y que, híjole, pues que es bastante cuestionable, ¿no? Pero bueno, quiero escucharlos. Vamos a empezar con Enrique ahora. 1 minuto, por favor.
En realidad, bueno, yo no me he puesto a revisar los libros de texto recientemente, ¿verdad? Sin embargo, creo que No eh, tienes hijos, eh, Enrique. no Ya. tengo hijos, no, entonces no he tenido la oportunidad ahorita Pues de sí. empaparme con ese tema. La Ya. realidad es que podría decir que creo que existe una mayor apertura sobre estos mitos históricos. Creo que no solamente a través de los libros de texto, sino que a través de historiadores, de la academia, de divulgadores, incluso escritores, cada vez se está cuestionando más el papel de estos héroes y villanos. ¿Verdad? No, ya no es como antes, gracias a la tecnología tenemos acceso a muchísima información, lo que nos permite tener más herramientas y tener más artículos, lecturas para poder cuestionar, por ejemplo, grandes mitos de la historia, ¿no? Por ejemplo, el mito de los niños héroes, el mito también, por ejemplo, de que algunos caciques, líderes revolucionarios, pues eran toda bondad y que solamente se preocupaban por el pueblo, cuando Claro. sabemos que estaban en un momento de guerra y ambos bandos cometían atrocidades. Ningún personaje de la historia era perfecto ni tampoco merecía los cielos, ¿verdad? En este sentido. ¿Por qué? Porque son como seres humanos, ¿no? Son como seres humanos que tienen defectos y Claro. bondades. Entonces, Claro. desde mi punto de vista, creo que hay una mayor apertura a este tipo de revisionismo histórico. Claro. Gracias, Enrique. Rebeca, por favor. Pues mira, sí es un súper tema. Yo creo que en la medida en la que el proyecto educativo del Estado ve en el libro de texto no solo una fuente de información, sino un vehículo para moldear la conducta del ciudadano y para generar una suerte de homogeneización cultural, los libros de texto, al menos como los conocemos, el moderno libro de texto, las ediciones, digamos, las familias que van desde los 60 hasta los 90, no habían observado, digamos, una variación mayor, pero es cierto que desde la década de los 90 se involucran especialistas, historiadores, y empieza a proyectarse una noción de la historia más allá de lo que podríamos llamar historia patria. Pero no es fácil movilizar una versión compleja de la historia, digamos, en ese contexto, en el contexto educativo y mucho menos básico, que es el que entiendo interesa en este caso. Entonces, Claro. creo que este gobierno no da muestras de cambiar, digamos, de abrirse mucho a una idea distinta de la historia. Ya. Desconozco el proyecto actual de modificación de los libros de texto, pero lo cierto es que, como decía Enrique, las condiciones han cambiado mucho en términos Sí. contextuales. Sí. Alejandro, ¿cómo lo ves? Sí, es muy claro. O sea, digamos que la mera historia oficial, la dura, fue desde el 59 con la creación de los libros de texto hasta el 94 con la reforma de Zedillo. A partir de ahí, como bien dice Rebeca, se incorporan grandes académicos incluso a la redacción y a los programas y demás. Entonces ya no es la historia oficial con la que nosotros crecimos. Eso es muy importante. Yo creo que a mí más que preocuparme la historia oficial hoy, porque seguramente en algún momento quizá los programas de estudio puedan cambiar y se metan versiones quizá, en este caso, mucho de historia mucho más social a lo que estábamos acostumbrados. Pero es normal que todos los gobiernos en todos los países tengan una versión de la historia. La gran diferencia ahora es que puedes cotejarla con muchas otras fuentes, con historiografía que ya consigues en bibliotecas, en librerías y demás. Antes, en el siglo XX, era imposible cotejarla con nada. Donde se podía discutir la historia era en la academia. Y una cosa más, a mí lo que me preocupa hoy en día es que la historia siga siendo como una materia accesoria nada más. Se enseña mucho la historia hoy, la historia de México en los libros de texto, con muchos cuadros sinópticos, y nuevamente creo que ahí falla, porque lo que necesitamos es comprender los contextos para entender bien de dónde viene el proceso, cómo se da el proceso y hacia dónde, digamos, cuál es la consecuencia de ese proceso. Eso es lo que yo Claro. vería, independientemente de este régimen, o si era con Peña Nieto o con Calderón. El punto Claro. es que hoy se ha simplificado demasiado la historia y se ha hecho demasiado de cuadro sinóptico. Pero yo creo que yo no le tengo miedo ahorita a decir, es que hay una nueva versión que ahí viene de la historia oficial. No, habrá seguramente en algún momento, pero también ya, insisto, muchas fuentes muy al alcance de cualquier tipo de lector, y desde estudiantes, padres de familia y sociedad en general, donde puedes ir cotejando una cosa con respecto a la otra. Bien, déjenme ir un corte y les quiero preguntar ahora sí por esta polémica que se suscitó al principio del mandato de López Obrador,
sobre el pedido de disculpas a España. Les voy a preguntar sobre eso después de este corte. No se vayan, ya volvemos, seguimos en el octágono. Ando un poco dubitativo en cuanto a cómo gritaré. Les voy a hacer unas demostraciones de cuáles serían las opciones de mi grito, y ustedes comenten aquí abajo cómo quieren que grite. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. La diversión más galante con el humor y estilo único de Fernanda Tapia. En un tal show que te hará pasar momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba, con o sin tu pareja en Fernanda de Noche. Lunes a viernes a las 10 de la noche. En La Octava. Preche, tú tienes una cita con la música, la diversión y el buen humor de Jorge, el Coque Muñiz. En Octava de Parranda con Coque. Pasa un momento de entretenimiento garantizado, porque nuestro anfitrión te espera con entrevistas exclusivas, la música que no pasa de moda, invitados y el mejor ambiente para cerrar tu fin de semana a gusto. Octava de Parranda con Coque. Sábados a las 10 de la noche. Por La Octava. Cada sábado. Sigue la programación de La Octava todos los días de la semana. Para ir más allá de la noticia, acompaña a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en Los Periodistas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. El debate más original de la televisión te espera en El Octágono, con Hernán Gómez, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Reportajes, entrevistas y toda la información está en Contexto con Rubén Luengas, de lunes a viernes a las 9 de la noche. El remedio más infalible contra el aburrimiento lo tienes en Fernanda de Noche, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Y los fines de semana quédate en casa con Jorge, el Coque Muñiz, para pasarla muy bien en Octava de Parranda con Coque, todos los sábados a las 10 de la noche. Síguenos toda la semana en La Octava. Gracias, estamos de vuelta en La Octava en esta noche del 15 de septiembre, donde estamos platicando sobre historia patria con Alejandro Rosas, Enrique Ortiz García y Rebeca Villalobos Álvarez, los tres reconocidos historiadores, los tres han escrito libros, opinan en los medios, seguramente ustedes ya los conocen y si no, pues aquí los van a conocer. Les quiero hacer otra pregunta. Esta politización de la historia de la que hemos estado hablando en este programa ha llevado a muchas polémicas.
Y una de las polémicas es esta que tiene que ver con el episodio que vivimos con España para pedirle que se disculpara con México por la conquista. Dicen que fue una idea de Beatriz Gutiérrez, no lo sabemos, pero ustedes como especialistas en este tema, Enrique Ortiz y Alejandro Rosas en particular, ¿cómo vieron este episodio? Vamos a empezar con Alejandro, por favor, un minuto. Mira, a mí me parece que se inserta totalmente en lo que hemos visto, esta corrección política en el mundo. Todos los países que en algún momento dado fueron colonizadores han estado pidiendo permiso por los excesos en distintos lugares. La Iglesia incluso ha pedido perdón por lo que fue la Inquisición en mucho tiempo. Yo aquí creo que, a mí me parece una discusión ociosa. Creo que es parte del proceso de la historia de la humanidad, las conquistas, las colonizaciones. Y creo que simplemente es quizá generar una polémica donde realmente no tendría por qué haberla, habría que discutir quizá otras cosas. A mí me parece que simplemente había que dejarlo pasar, pero estamos tan encrispados hoy en día que ese tipo de temas luego ponen a la sociedad, ¿no? Entonces que los aztecas le pidan perdón a los pueblos originarios porque ellos mismos fueron colonizadores, por llamarlo de algún modo, conquistadores de los pueblos del centro. Yo creo que, insisto, más bien me parecen discusiones bizantinas insertadas perfectamente en un mundo de la corrección política en el que vivimos hoy. Gracias. Alejandro, Enrique, por favor. Un debate bizantino, en realidad, una cuestión donde yo creo que buscaba el presidente fijar una postura, y desde mi punto de vista fue un terrible error, porque como decía, a través del uso de la historia se divide la opinión. ¿Por qué razón? Porque realmente esto sucedió hace 500 años y desde mi punto de vista, antes que estar solicitando disculpas a lo que sería el monarca español o al Vaticano, ¿y qué sucede con todo el racismo que nosotros los propios mexicanos realizamos en contra de los grupos indígenas? ¿Y qué hay de los gobiernos? ¿Acaso los gobiernos han mejorado las condiciones de vida de estos grupos indígenas? ¿Han sido incluyentes con ellos? ¿Hay políticas para esto en donde realmente se tenga un presupuesto para invertir y mejorar esto? Realmente yo creo que debemos de empezar por la casa, ¿no? Debemos de empezar por la casa, hacer una reflexión como mexicanos en cuanto a esta situación. Gracias, y Enrique. sobre todo el gobierno, ¿no? En esta situación de mejorar la condición de los grupos indígenas en la actualidad, no hace 500 años. Rebeca, ¿qué opinas tú? ¿Es un debate bizantino, como dice Enrique? ¿Esto del pedido de disculpas? Fíjate que ahí no estoy tan de acuerdo con las opiniones de Alejandro y Enrique. Es decir, creo que sí pudo haber sido un dislate lo de pedir disculpas propiamente dichas. Evidentemente eso revelaba un anacronismo que los dos han señalado y con el que yo estoy de acuerdo, pero en todo caso era un dislate, no sé, a lo mejor político, y eso desde nuestro punto de vista, no necesariamente como historiadores, sino por qué poner a España contra la pared en un momento determinado, ¿no? Creo que se debe matizar el punto. Yo creo que sí, había, digamos, un exceso y recaídas anacrónicas, pero lo que se estaba debatiendo era un problema político de cómo reconoce España su herencia colonialista, que podía haber sido atendido y que podría también haber sido debatido en términos históricos. Creo que solo fue debatido en términos políticos y en términos muy mediatistas, y tal vez ese fue el error. ¿Cómo creen ustedes que este presidente reivindica a los personajes históricos de ese momento tan importante de nuestra historia? ¿Hay una visión diferente de la 4T sobre nuestro proceso de independencia? Enrique, por favor. Yo creo que no hay una mirada diferente a gobiernos anteriores. Yo creo que es una mirada potencializada. Como lo comentaban, Andrés Manuel es una persona que le interesa mucho la historia, que al parecer ha leído mucho sobre el tema, entonces quiere poner en el escenario nacional todos estos personajes, y nuevamente por una preocupación de tratar de compararse a algunos de ellos, esa es mi opinión, sobre todo a Benito Juárez. ¿Por qué? Por el juicio que se le puede dar históricamente a su gobierno. Él se equipara
o quiere compararse con aquellos héroes de bronce que surgen durante los gobiernos postrevolucionarios del PRM, del PRI, todo esto, ¿no? Él busca emular los hechos de aquellos personajes. Entonces, yo creo que cada vez durante este sexenio vamos a tener mucha más información, sobre la historia de nuestro país y sobre todo las 3 grandes etapas históricas que ya dijo Alejandro Rosa. Gracias, Enrique. Alejandro, por favor. Yo creo que la independencia es el periodo en el que más se siente cómodo el presidente, porque no hay polémica. Creo que ahí hay una visión muy homogénea de todos los mexicanos en general. Pues al final es el proceso de independencia. Creo que lo que han hecho es tratar de insertar más nombres de mujeres, por ejemplo, que este año sea el año de Leona Vicario, me parece importante. Y yo creo que donde es el gran debate siempre será el de los liberales y conservadores. Pero yo creo que lo que hemos visto con respecto a esta noche, los héroes de la patria, Hidalgo, Morelos, él es muy claro, es totalmente proinsurgente, desde luego, y sobre todo rescata quizá al personaje que es el que tiene una visión más clara de lo que debía ser México, que es José María Morelos y Pavón, antes que con cualquier otro. Entonces, a mí me parece que es una celebración muy tranquila en términos de que no se presta a los debates y a esta idea de liberales contra conservadores, fifís y todo ese tipo de cosas. Creo que es parte de un momento que finalmente es fundacional también para México. Gracias, Alejandro. Rebeca, y con esto nos despedimos. Bueno, yo coincido en general en que no hay cambios, digamos, radicales respecto a las máximas figuras absolutamente canonizadas y además esquematizadísimas ya, Hidalgo, Morelos, pero sí creo que hay una innovación interesante en este impulso por incorporar las mujeres femeninas, curiosamente con los mismos dispositivos que han enaltecido a los personajes masculinos, es decir, no hay una innovación en las formas de tributo, sino también una heroización, tal como fue en la masculina, pero para mujeres, ¿no? Que se les levantan estatuas en lugares importantes, etcétera. Creo que acaso en 21 se ve algo interesante respecto a la consumación de la independencia y que podemos imaginar no va a ser del todo atendida por este régimen presidencial, pero creo que ahí habría digamos, algo en donde poner la atención. Rebeca, muchísimas gracias. Alejandro Rosas, Enrique Ortiz, también gracias por esta conversación. Felices fiestas patrias. A ustedes 3, pásensela muy bien. Y ustedes que nos